Empe- Voy a compartir pantalla y comenzamos. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a trabajar con crecimiento económico. Crecimiento económico tiene que ver con el aumento del producto de una economía. Por lo tanto, hay distintos modelos que tratan de explicar cómo es que crecen las economías, o sea, aumenta su nivel de producto a lo largo del tiempo. Entonces, esta clase lo que vamos a hacer es trabajar con el modelo de Harrow-Domar y con el modelo de Solow sin tecnología. Ejercicio número 2: escriba la ecuación de Harrow-Domar y explique sus componentes. Muy bien, tenemos el modelo de Harrow-Domar con crecimiento de la población. La ecuación, si consideramos sin crecimiento de la población, es muy similar a la que presentamos aquí, excepto que no aparece el término menos n. Ahora vamos a explicar cada uno de los componentes. En este caso, lo que vamos a explicar es la tasa de crecimiento económico, la tasa de crecimiento del producto, teniendo en cuenta determinadas variables. S minúscula es la tasa de ahorro de la economía. B, o también lo vieron como tita en la teoría, es la relación capital-producto. Muy bien, sigamos. Quería ver si había llegado alguien más, si no me estaba olvidando de admitir gente. Muy bien, la relación capital-producto, entonces B se define como unidades de capital por unidad de producto. La tasa de depreciación es delta y por otro lado tenemos n, que es la tasa de crecimiento de la población. Entonces, en relación a este modelo, ¿qué es lo que podemos decir? Es un modelo muy sencillo donde vamos a tratar de explicar el crecimiento económico teniendo en cuenta que hay una relación positiva. Noten, si aumenta la tasa de ahorro, ¿qué va a pasar con la tasa de crecimiento económico? Va a incrementarse, están relacionadas de manera directa. Por otro lado, podemos indicar que la tasa de crecimiento económico está relacionada de manera inversa con la relación capital-producto. Noten que si la relación capital-producto disminuye, o sea, hay que emplear menos unidades de capital para poder producir una unidad de producto, entonces, por decirlo de alguna manera, el capital rinde más. Acuérdense que el capital que serían, no estamos hablando de activos, sino
de cuando nosotros trabajamos la definición de bienes de capital, aquellos bienes que sirven para producir otros, piensen en maquinarias, en infraestructura. Entonces, ¿qué pasa si cae la relación capital-producto? Fíjense que se encuentra en el denominador. Por lo tanto, tiene una relación inversa con la tasa de crecimiento económico. Si disminuye la relación capital-producto, aumenta la tasa de crecimiento económico. Por otro lado, si bien aparecen lo que es la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de depreciación, fíjense que si pensamos en política que pueda, política pública, en este caso, sí, una economía se podía intervenir directamente en estimular la tasa de ahorro o modificar la relación capital-producto. Modificar la tasa de crecimiento de la población sería un poco más complicado. En relación, entonces generalmente lo que hacemos es centrarnos en estos dos aspectos para tratar de entender lo que es la tasa de crecimiento del producto. En este caso, delta, que era la tasa de depreciación, acuérdense que era depreciación, era el desgaste natural de los bienes. Ustedes que estudian, bueno, la mayoría estudia contabilidad, entonces están acostumbrados a calcular la amortización de cada uno de los bienes en un ejercicio en particular. Muy bien, entonces fíjense que por otro lado podemos ver que si la tasa de crecimiento de la población es mayor, esto incide de forma negativa con, o incide de forma negativa en lo que es la tasa de crecimiento económico. Lo mismo ocurre con la tasa de depreciación. Si aumenta la tasa de depreciación, la tasa de crecimiento económico disminuye. ¿Por qué? Fíjense que en en ambas tasas que ocurre, tienen el signo menos adelante. Entonces, si aumentan, van a generar que la tasa de crecimiento económico disminuya. Estuve hablando con el chatbot de la cátedra y le pedí que me arme un cuadrito comparativo entre el modelo de Harrow-Domar y el modelo de Solow-Swan. Yo le estoy mostrando una parte, porque después el chatbot aborda otras cuestiones que quizás no son tan relevantes para los contenidos que nosotros vemos en Economía 3. Así que solamente les voy a mostrar esta partecita. Entonces, el modelo de Harrow-Domar es de la década de 1930 a 1940. Son dos autores distintos, por un lado Harrow y Domar, que trabajaron una temática similar. Mientras que el modelo de Solow-Swan, vamos a observar en el modelo de Solow-Swan sin tecnología, vamos a observar que estaban trabajando en paralelo, fíjense, en los mismos años, tanto Solow como el autor Swan. Y esto pasó en la década de 1950. En el modelo Harrow-Domar, ¿cómo se expresa el producto? ¿De qué depende? Bueno, es una relación lineal. Tenemos que el producto es igual a 1 sobre B, que sería la relación capital-producto, por el capital. Quizás esto les va a parecer un poco raro porque no lo vieron en teoría, sin embargo, lo podemos escribir de otra manera. Esto que ustedes lo ven expresado en el cuadrito de esa manera no es otra cosa que
La relación capital-producto está dividiendo como pasaría multiplicando. Entonces, la relación capital-producto por el producto va a ser igual al capital. Y ahora sí, vamos a regresar a lo que ustedes conocen, que es el capital sobre el producto, no es otra cosa que B, o sea, la relación capital-producto. Mientras que el modelo Solo Swan va a tener una función de producción neoclásica con rendimientos decrecientes. Ustedes en Economía 1 habían visto que la productividad marginal de algún, bueno, en ese caso trabajábamos en particular lo que era la función de producción de una empresa. En Economía 1 nosotros trabajábamos los aspectos microeconómicos, pero ahora vamos a considerar una función de producción agregada, como trabajaron en Economía 2, o sea que representa la producción de toda la economía. En este caso, la función es I, o sea, el producto va a ser igual a una función del capital, del factor productivo capital y del factor productivo trabajo. Y la función de producción que generalmente usamos es Cobb-Douglas, que es I igual a K elevado a la alfa, donde alfa sería la participación del capital en la renta o en el producto, que es lo mismo, y L sería la participación, y mejor dicho, L sería el factor productivo trabajo, y 1 menos A sería la participación del factor productivo trabajo en la renta o en el producto. En relación al modelo Harrow-Domar que podemos mencionar que hay una proporcionalidad estricta entre capital y producto. Esa relación está fija, que es B. El ahorro se transforma totalmente en inversión. Recuerden que nosotros en estos modelitos siempre partimos de cuestiones básicas que habían trabajado en economía 2, teniendo en cuenta lo que era la demanda global y la demanda y el nivel de producto. La demanda global que era el consumo más la inversión y luego el ingreso o el producto, el I que ustedes llamaban, era igual al consumo más el ahorro. Y entonces en un modelo lo que ustedes deducían era que el consumo, perdón, que el ahorro coincidía con la inversión. Y tenían en cuenta una economía cerrada. En este caso nos plantea que no hay sustitución entre factores productivos. En el caso del modelo solo Swan, sí hay sustitución entre el capital y el trabajo, hay rendimientos decrecientes del capital. La tasa de ahorro es fija y exógena. Acuérdense que en Economía 1 ustedes vieron la noción del concepto, bueno, la definición de los conceptos básicos de economía eran, por ejemplo, variables endógenas y variables exógenas. Variables endógenas son las que se determinan dentro del modelo. Exógenas vienen por fuera del modelo, o sea, vienen dadas. Entonces, según el modelo solo usual, nosotros tenemos información de que la tasa de ahorro es fijo y viene dada. O sea, nosotros no tratamos de explicar eso dentro del modelo, lo tomamos como dato, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, también tenemos el crecimiento poblacional, o sea, la tasa N, que es la tasa de crecimiento de la población, que también vamos a considerar que viene dada. Es un cierto numerito y entonces está por fuera del modelo. No la vamos a determinar dentro del modelo, sino que la vamos a tomar como si fuera un dato. Determinantes del crecimiento. Muy bien. La tasa de crecimiento depende de, bueno, entonces G, que es la tasa de crecimiento. Acá les presento un modelo muy simplificado donde dice que es igual a S sobre B. Ojo que recordemos que el modelo que nosotros hemos visto en clase es este con crecimiento de la población y por otro lado el modelo de Harrow-Domar sin crecimiento de la población que sería que sub i igual a S sobre B menos delta.
Si se ponen a interactuar con el chatbot, ahí le va a hablar de una tasa de crecimiento natural y ahí como que se va un poquito de tema. Esto tiene que ver con que no es, tiene que ver a veces con que la inteligencia artificial alucina o a veces toma otra literatura, pero ustedes en lo que vieron en teoría no hablaron en ningún momento de una tasa de crecimiento natural. Así que ojo con eso. Entonces, nosotros cuando explicamos la ecuación del modelo de Harrod-Domar, hablamos de que sí era importante la tasa de ahorro y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, el ahorro es lo mismo que la inversión, entonces por eso es que acá nos presenta esa tasa de ahorro e inversión, o sea, como si fuera lo mismo. Pero ojo con esto, ojo que aquí lo plantea como si dependiera, bueno, si bien hay otros factores, pero lo plantea como si fuera una igualdad. Por otro lado, el modelo de Solow Swan, sin tecnología, nos habla, dice, en el largo plazo la tasa de crecimiento del producto per cápita tiende a cero. La acumulación del capital genera crecimiento transitorio, pero converge al estado estacionario. Entonces, si bien el modelo de Solow Swan nos sirve para explicar, bueno, para comparar a veces situaciones de transición, en el largo plazo, K punto, bueno, nosotros consideramos el estado estacionario, es igual a cero. Entonces, las variables en términos per cápita no crecen. Por lo tanto, este modelo no nos explica por qué nosotros vemos a lo largo, bueno, ya si comparamos o analizamos datos de distintas economías, por qué crecen en el largo plazo. O sea, yo puedo tomar una serie de datos, por ejemplo, de Estados Unidos, no sé, desde 1800 hasta ahora, y observar que la tasa de crecimiento económico del producto no es cero. Por lo tanto, este modelito se queda corto, por decirlo de alguna manera, en explicar la tasa de crecimiento del producto en el largo plazo. Muy bien. Entonces, sigamos viendo el modelo de Solow y Swan, veamos algunos supuestos. A ver, vamos a borrar esto. Entonces, el modelo de Solow Swan sin tecnología, ¿qué supuestos debemos tener en cuenta? Estamos hablando de una economía cerrada, no tiene intercambios con el resto del mundo, es una economía en donde no hay gobierno, la economía produce y consume un bien homogéneo, o sea, piensen como que la economía produce una sola cosa, un solo bien. Eso está medido en unidades de producto, y es el que le llamamos I mayúscula, y la ecuación, y se verifica lo que es la ecuación de equilibrio macroeconómico, donde el ahorro coincide con la inversión. Función de producción agregada. Entonces, la función de producción depende del factor productivo trabajo. Fíjense que acá lo que se hizo fue agregarle el subíndice T para hacer referencia al tiempo. Entonces, el producto depende de qué cosa. De el factor productivo trabajo, que es L, el factor productivo capital, y A, que es una medida de tecnología, no, perdón, no de tecnología, no de productividad, pero generalmente nosotros cuando la trabajamos en la práctica lo omitimos. Con A constante o consideramos que A vale 1. En definitiva, la podríamos escribir como I sub T y depende de el factor productivo trabajo y del capital. Es una función de producción neoclásica, continua, diferenciable, o sea, podemos sacar derivadas. Tiene rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si eh, aumentamos en la misma proporción los factores productivos, el nivel de producto aumenta, se incrementa en la misma proporción también. O sea, si duplicamos
la cantidad que utilizamos de trabajo y de capital, ¿qué va a pasar con el producto? Se va a duplicar. O sea que si multiplicamos por lambda, tanto al factor productivo trabajo como al factor productivo capital, el nivel de producto va a ser lambda por el producto que teníamos inicialmente. Productividad marginal de los factores es decreciente. No sé si se acordarán de la ley de rendimientos decrecientes que veían en Economía 1. Decíamos, a medida que se aumentan unidades del factor productivo variable, manteniendo constante, manteniendo fijo el resto de los factores y la tecnología, el producto, los incrementos en el producto van a ser cada vez menores, o lo que es lo mismo, el producto marginal empieza a decrecer. Y cumple con las condiciones de INADA, que bueno, tienen que ver con qué pasa con las productividades marginales, cuando los factores productivos tienden a cero o cuando tienden a infinito. Por otro lado, podemos definir la acumulación de capital de esta manera. Tenemos la inversión bruta menos la depreciación. Vamos a considerar una tasa de ahorro constante y exógena, que eso ya lo habíamos mencionado con el cuadrito. Entonces tenemos ese que sería como la propensión marginal a ahorrar, que sería un numerito que se encuentra entre 0 y 1. Y la tasa de depreciación constante y exógena, delta, que también se encuentra entre 0 y 1. Entonces la ecuación de acumulación del capital, fíjense que en este caso no la hemos expresado todavía en términos per cápita, sería K mayúscula punto igual a la tasa de ahorro por la función de producción menos la tasa de depreciación por el capital. Acuérdense que el puntito hacía referencia a derivada de una variable en particular con respecto al tiempo. La población, vamos a considerar que toda la población trabaja y es igual entonces al factor productivo trabajo que lo habíamos denotado con la letra L. La derivada con respecto al tiempo de la variable L sobre la cantidad de población, o sea que son los mismos trabajadores, lo vamos a definir como la tasa de crecimiento poblacional, o sea, N. Asimismo, el capital per cápita, las variables en términos per cápita o expresadas de manera intensiva, o también podríamos decir, en lugar de decir capital per cápita, podríamos expresarlo como capital por trabajador, no es otra cosa que tomar la variable capital y dividirla por él. Entonces nos va a quedar, esto lo vamos a llamar K minúscula. Entonces, esta K chiquita no es otra cosa que el capital per cápita o el capital por trabajador. La función de producción en términos per cápita, ¿cómo sería? Bueno, multiplicamos a la función de producción por L sub T dividido L sub T. Entonces lo separamos. Este L sub T dividido L sub T, L sub T sobre L sub T lo puedo escribir como L sub T, o sea, L es la cantidad de trabajadores y de la población también, como L sub T por 1 sobre L sub T. Fíjense que tanto en numerador como en denominador que tengo lo mismo. Entonces esto resulta ser 1. Entonces si yo multiplico por 1 a la función de producción, no pasa nada. Ahora bien, entonces, esto, fíjense, este L sub t que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me queda I mayúscula sub t dividido L sub t. O sea, esto va a ser el producto per cápita. Y por otro lado, cuando multiplicamos a la función de producción por 1 sobre L sub t, lo vamos a expresar la vamos a expresar en términos per cápita. Y entonces,
Y sub T, o sea, el producto per cápita, va a ser función del capital per cápita. Ecuación fundamental de Solow-Swan. Para analizar la evolución del capital per cápita, vamos a calcular K punto sub T. Hace rato yo le había mostrado K punto, pero era la variable agregada, era el capital, pero no era el capital per cápita. Era K mayúscula. Entonces, K punto sub T no es otra cosa que la derivada del capital per cápita con respecto al tiempo. Entonces, digamos, entonces, el capital per cápita, la derivada del capital per cápita, la derivada del capital per cápita con respecto al tiempo, no va a ser otra cosa que esto, que fíjense que es la tasa de ahorro multiplicada por la función de producción en términos per cápita, menos delta más eh, el capital per cápita. ¿Y esto cómo se puede entender? Si bien es una ecuación diferencial, puede parecer un poco rara, complicada, no es otra cosa que la inversión bruta menos la depreciación efectiva por todo concepto del capital per cápita. ¿Por qué? Porque acá tenemos la tasa de ahorro multiplicada por el producto. El ahorro es una partecita, es una proporción del producto de la economía. Entonces eso representa la inversión bruta menos la depreciación efectiva del capital. En estado estacionario, que se cumple en estado estacionario sería una situación de largo plazo. ¿Qué ocurre? K punto es igual a cero. Muy bien, pero K punto, que era la... A ver, ingreso. Listo. Muy bien. Pero esta ecuación quizá sería más útil también analizarlo como una tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces va a ser K punto, o sea, el capital per cápita, la derivada del capital per cápita con respecto al tiempo, sobre el capital per cápita. Entonces, la ecuación que nosotros teníamos anteriormente, nosotros teníamos esto, teníamos K punto es igual a S por la función de producción en términos per cápita menos delta más N por el capital per cápita. Ahora, si dividimos por el capital per cápita toda esa expresión, ¿qué nos quedaría? Nos va a quedar S por la función de producción en términos per cápita sobre el capital per cápita, menos delta más n, o sea, la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento de la población por el capital per cápita sobre el capital por trabajador o capital per cápita, es lo mismo. Este se va con este y en definitiva nos quedaría que la tasa de crecimiento del capital per cápita tiene esta expresión.
De aquí nosotros lo que podemos hacer es determinar también lo que es la ecuación de la curva de ahorro y de la curva de depreciación, siendo que esta partecita, S, por la función de producción en términos per cápita, dividido el producto per cápita, no va a ser otra cosa que la curva de ahorro, y la curva de depreciación va a ser delta más N. Después vamos a ver un gráfico para que nos sirva, para que nos permita comprender más fácilmente esto que hemos enunciado. Si consideramos una función de producción Cobb-Douglas, que tenía esta forma, entonces K a la alfa por L a la 1 menos alfa, donde alfa era la participación del capital en el ingreso o en el producto, que es lo mismo, podemos determinar el nivel de capital y de producto en estado estacionario, o sea, cuando K punto es igual a cero. Muy bien, ¿cómo obtenemos esto? Tenemos, bueno, el capital per cápita en estado estacionario no va a ser otra cosa que la tasa de ahorro sobre la tasa de depreciación y más la tasa de crecimiento poblacional, toda esa expresión elevada a la 1 sobre 1 menos alfa. O sea, 1 dividido la participación del trabajo en el ingreso. Por otro lado, habíamos visto que la función de producción per cápita está expresada o depende del capital per cápita. Ya lo vamos a ver en detalle, pero generalmente queda expresada de esta manera. El producto per cápita va a ser igual al capital per cápita elevado a la alfa. Entonces, si yo ya tengo el capital per cápita de estado estacionario, ¿cómo obtengo el nivel de producto en estado estacionario? ¿Qué tengo que hacer? A esta expresión lo tengo que elevar a la alfa. Por lo tanto, fíjense que el nivel de producto en estado estacionario no es otra cosa que la misma formulita que tenemos para el capital per cápita, solamente hoy. Vamos a borrar acá. Que esté elevado a la alfa. Entonces, si nosotros elevamos al capital per cápita en estado estacionario a alfa, ese va a ser nuestro exponente, nos va a quedar el nivel de producto per cápita de estado estacionario. Entonces, fíjense que la formulita es muy parecida, lo único que varía es que S sobre delta más N, para el caso del capital per cápita en estado estacionario, está elevado a la 1 sobre 1 menos alfa, mientras que para el caso de el producto por trabajador o el producto en términos per cápita es alfa sobre 1 menos alfa. Vamos a hacer una partecita, no todo, el ejercicio 9, una partecita del ejercicio 9. Dice, la función de producción agregada es de la forma I igual a K a la 0,55 por L elevado a la 0,45. Se estima que la tasa de ahorro S es de un 35%, la tasa de crecimiento poblacional es de un 10% y la tasa de depreciación delta es de un 8%. Hallar la función de producción per cápita.
Entonces, ¿cómo obtenemos la función de producción en términos per cápita? Esta es la función de producción agregada. Voy a dividir ambos miembros de la función por L. Fíjense que esto es lo mismo que si yo digo, bueno, este L está dividiendo, pasa multiplicando, que me quedaría L sobre L multiplicado por I, o si quieren, en el segundo miembro, a ver, lo anotemos así. L sobre L multiplicado por I es igual a K a la 0,55 por L a la 0,45. Entonces, esta L está dividiendo, perdón, esta L está dividiendo, la podría agrupar de esta manera, I sobre L, y esta L que está multiplicando podría pasar al otro miembro. Y me quedaría I sobre L y la función de producción, o sea, F que dependía de K y de L, que venía dado por esta expresión, lo divido por L. Entonces, hacer esto es lo mismo que multiplicar por 1 la función de producción, porque sería, estoy multiplicando por una expresión que en el numerador y en el denominador tiene la misma expresión que sería L. Muy bien, entonces, tengo la función de producción agregada. Lo que voy a hacer es dividir ambos miembros por L. Habíamos dicho que una variable dividido L, fíjense las variables en términos agregados, quedaba expresada en términos de minúscula y eso era lo que significaba en definitiva la variable en términos per cápita. Entonces, esto era el producto agregado, ahora lo dividimos por L, que nos queda el producto per cápita o el producto por trabajador. Estamos expresando todo de manera intensiva. Muy bien. Esto lo podemos escribir como K elevado a la 0,55 por L elevado a la 0,45 dividido L. K elevado a la 0,55 por L elevado a la 0,45. Fíjense que tengo cociente de potencia de igual base que se hace, se resta. Esta L está elevada a la 1. Entonces me quedaría K elevado a la 0,55 por L a la menos 0,55. Y es igual. Acá, elevado a la 0,55, cuando tengo un exponente negativo que se hacía, se invertía, me quedaría L elevado a la 0, dividido L elevado a la 0,55. Esto es lo mismo que escribir K sobre L elevado a la 0,55. Por lo tanto, y además fíjense aquí que tenemos el capital, la variable capital, dividido la cantidad de trabajadores o la población de esa economía. Y eso lo escribíamos como K minúscula. Entonces, K minúscula, que sería el capital per cápita, elevado a la 0,55. En definitiva, la función de producción en términos per cápita no es otra cosa que I minúscula igual a K minúscula elevado a la 0,55. El producto per cápita va a ser igual al capital per cápita elevado a la 0,55. Digamos. B. Calcular el capital per cápita y la producción per cápita en estado estacionario. Graficar. El capital en estado estacionario, bueno, lo podemos simbolizar con K asterisco o también podríamos utilizar K sub EE, que sería K de estado estacionario, o sea, el capital per cápita de estado estacionario. Muy bien.
Entonces esto no es bueno, pero voy a tener que regresar. A ver, voy a ir leyendo las consignas y podemos anotar los datos. Entonces, dice que se estima que la tasa de ahorro es de un 35%, la tasa de crecimiento poblacional N es del 10%, y la tasa de depreciación es de un 8%. Todas las variables que se expresan en porcentaje, bueno, en este caso son tasas, y lo que vamos a hacer es pasarlas a tanto por uno. ¿Cuál era la ecuación fundamental del modelo de solo usual? Era K punto, el capital en términos per cápita, era la derivada del capital per cápita con respecto al tiempo, era S por la función de producción en términos per cápita, menos delta más N por el capital per cápita. Bueno, puede ser que en algunos casos vean N más delta en lugar de delta más N, pero acuérdense que la suma es conmutativa, así que no hay problema, estamos hablando de lo mismo. En estado estacionario, K punto va a ser igual a cero. Entonces, S, ¿cuánto es la tasa de ahorro? Es 0,35. ¿Cuál es la función de producción en términos per cápita? Es la que hallamos recién, o sea, K minúscula elevado a la 0,55. Delta, ¿cuánto era la tasa de depreciación? Del 8% y la tasa de crecimiento de la población del 0,1 por el capital per cápita. Muy bien. Entonces, 0 es igual a 0,35 por el capital elevado a 0,55, capital per cápita, por menos, perdón, 0,18 por K minúscula. 0,18 por K es igual a 0,35 por K elevado a la 0,55. Entonces yo tengo que hallar cuál es el capital per cápita en estado estacionario y además me habían pedido el capital, perdón, el nivel de producto per cápita. Entonces, una manera es, yo sé que K punto en estado estacionario es igual a cero, reemplazo los valorcitos y despejo el valor de K. Que si no me acuerdo la formulita, que es la que vimos hace rato, el capital en estado estacionario, ¿cómo lo podía estimar? Era S sobre delta más N por 1 sobre 1 menos alfa. Entonces, puedo aplicar esta formulita o la otra alternativa es despejar el valorcito del capital per cápita. Entonces me quedaría 0,18 dividido 0,35 por el capital per cápita es igual a K elevado a la 0,55. 0,18 sobre 0,35 es igual a K elevado a la 0,55 dividido K. Entonces, 0,18 sobre 0,35 me queda igual. Acá, fíjense que tengo K minúscula elevado a la 0,55 dividido K minúscula. Esto es lo mismo que decir K minúscula elevado a la 1. Cociente de potencia de igual base se resta. ¿Qué me quedaría? 0,55 menos 1 me quedaría menos 0,45. Entonces yo lo que podría hacer es elevar ambos miembros de la igualdad a un exponente que me permita despejar K, K minúscula. Entonces yo le voy a elevar a a la menos 1 sobre 0,45.
Entonces, el capital en estado estacionario, el capital per cápita en estado estacionario, cuando hacemos la cuenta, sería 4,38. 4,381 para ser respetuoso a lo que vimos en clase. ¿Y cómo obtenemos el nivel de producto de estado estacionario en términos per cápita? Bueno, a ver. Entonces, la formulita que habíamos visto, que era S sobre delta más N elevado a la alfa sobre 1 menos alfa. O si no, yo sé que el producto per cápita, ¿qué es? Es el capital per cápita elevado a la alfa. Entonces, acuérdense que escribir esto es I minúscula asterisco o I minúscula sub E, estamos hablando del nivel de producto per cápita en estado estacionario. Entonces sería 4,381 elevado a la 0,55, que sería 2,254. Muy bien, ¿cómo sería el gráfico? Yo les voy a hacer el gráfico a mano, después les voy a mostrar los últimos ejercicios de los últimos incisos del ejercicio número 9, donde nos hablan de algunas variaciones en la tasa de depreciación y me piden que haga el gráfico de la curva de ahorro, la curva de depreciación, y también me solicitan el gráfico de las funciones de K, o sea, la función de producción, la función de depreciación efectiva del capital, la función de inversión. Bueno, entonces el gráfico que vamos a tener en cuenta. En el primer cuadrante, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Capital per cápita, y acá tenemos F de K. La función de producción, en términos per cápita, me salió muy bonita, es casi vertical cuando K minúscula tiende a cero, y luego fíjense que si bien crece a tasa, que si bien tiene pendiente positiva, va a crecer a tasa decreciente. Cada vez aumenta menos. Esto es I igual a K elevado a la 0,55. Por otro lado, vamos a graficar S por el capital elevado a la capital per cápita elevado a la 0,55. A ver cómo lo ponemos así directamente. 0,35 por K elevado a la 0,55, que va a ser la tasa de ahorro por el producto per cápita. Asimismo, vamos a graficar una recta que nace desde el origen, uy, y que nos muestra la depreciación efectiva de camino. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Es N más delta, la tasa de crecimiento de la población, sumada a la tasa de depreciación. ¿Cuánto nos daba? A ver, si nosotros sumábamos la tasa de depreciación y la de crecimiento poblacional, ¿cuánto nos daba? 0,18. Entonces esto es 0,18 por K. Fíjense que es un numerito positivo que multiplica a la variable capital en términos per cápita. Como S, fíjense, es una proporción del producto per cápita, va a tener la misma forma. Entonces, la tasa de depreciación efectiva
en el caso de, o sea, 0,18 que multiplica K minúscula, es una línea recta que nace desde el origen. Tiene pendiente positiva. ¿Cómo determino gráficamente cuál sería el nivel de capital per cápita en estado estacionario? Que habíamos dicho que en estado estacionario K punto tenía que ser igual a cero. Entonces, ¿qué tiene que coincidir? La inversión bruta con la depreciación. Entonces, ¿dónde se corta la recta azul con esta curva? Nos va a determinar el nivel de capital en estado estacionario. No sé si quieren lo ponemos con asterisco o así. Muy bien. Donde se cortan, determino entonces el nivel de capital per cápita de estado estacionario. Ahora bien, ¿cómo hago para determinar el nivel de producto per cápita en estado estacionario? Me voy hacia la función de producción, la curva más alta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, ya determiné el valor de K minúscula. Voy hacia la curva que nos muestra la función de producción en términos per cápita y voy a leer en el eje vertical cuál sería el valor. Entonces este sería I asterisco o I sub E. Bueno, acá no está hecho escala, por lo tanto no voy a poder decir cuánto es, pero sí yo tengo los cálculos hechos anteriormente y acá puedo decir que el capital, capital per cápita en estado estacionario era 4,38. 4,38 y el nivel de producto per cápita va a ser 2,25. Entonces ya he representado gráficamente el nivel de producto y de capital en términos per cápita de estado estacionario. Fíjense que yo tendría que darle distintos valorcitos acá para poder, bueno, en el caso de la depreciación efectiva, no hay problema porque yo con que le dé dos valorcitos acá puedo marcar los puntitos y dos puntitos y los uno con una regla y ya puedo tener el gráfico de la recta. Sin embargo, acá tenemos K, en el caso de la función de producción en términos per cápita, es K elevado a la 0,55. Entonces yo tendría que darle distintos valorcitos a K minúscula. ¿Qué pasa si K vale 1, 2, 3, 4, 5 y así? Y elevarlo a la 0,55. Fíjense que esto es una curva. Entonces, tardaría mucho tiempo haciendo la tablita, decir, bueno, si K vale tanto, ¿cuánto vale I? Entonces, si vale, no sé, por ejemplo, cero, si vale uno, 2, 3. Entonces, voy a tener que hacer el cálculo y luego voy a tener que marcar los puntitos, acá voy a tener que ver el tema de la escala. Entonces, fíjense que por eso es que nosotros hacemos los gráficos a mano alzada. Lo mismo con esta curva que es proporcional a la función de producción. En este caso, la inversión bruta, fíjense que, ¿qué particularidad tiene? Es 0,35 de esta curva. Entonces va a tener la misma formita, solamente que se encuentra por debajo de la función de producción en términos per cápita. Acá también lo mismo, tendríamos que darle valorcitos acá, o si no, ya sabiendo los valorcitos del producto per cápita, que tendría que hacer a cada uno de esos valorcitos, lo multiplico por 0,35 y voy marcando varios puntitos. No puedo marcar dos porque esto no es una línea recta. Entonces, por eso es que lo hacemos el gráfico a mano alzada. Muy bien. Entonces, ahora vayamos a lo que les quería mostrar. Y yo sí me puse a hacer los gráficos en Excel para que vean cómo quedan y vamos a ver que tienen una forma muy similar a la que les presenté aquí. Quiero que vayamos a estos ejercicios. ¿Dónde está? El K y el L. Entonces vamos a plantear siempre, vamos a partir siempre en el ejercicio número 9, les plantean, por ejemplo, qué pasa si te aumenta la tasa de ahorro, si disminuye en el inciso D, después le piden que grafiquen las tres situaciones en funciones de K y luego
tenemos que graficar la curva de ahorro y la curva de depreciación efectiva. Después me plantean qué pasa si se modifica la tasa de crecimiento poblacional, ya sea que disminuye o que aumenta. Tenemos que hacer los gráficos nuevamente y yo lo que les voy a presentar, vamos a analizar esto, qué pasa con K y con L, con cuando la tasa de depreciación se modifica. Y vamos a ver los gráficos. Entonces vamos a agregar una página, vamos a cortar aquí. Acá, si la tasa de depreciación aumenta en un 15,5%. Entonces recordemos la situación inicial en B que teníamos. En B nosotros teníamos la tasa de ahorro, que era 0,35. ¿Cuál era la tasa de crecimiento de la población? La tasa de crecimiento de la población era del 10%. Teníamos la tasa de depreciación, que era del 8%. Ahora, en el inciso K, que nos dice la tasa de depreciación aumenta en un 15,5%. Entonces, la nueva tasa de depreciación va a ser 1 más 0,155 por la tasa que teníamos inicialmente. Entonces, 1,155 por 0,08. Hacemos las cuentas y vamos a obtener el nuevo valor de la tasa de depreciación. Esto sería 9,24%, o sea, 924 diez milésimos. Entonces, si ahora utilizamos más rápido, en lugar de decir que a punto es igual a cero, y entonces de la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan despejamos K minúscula, que sería el capital en términos per cápita, ¿qué es lo que podemos hacer? Y directamente podemos aplicar la formulita. S sobre delta más N elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Entonces sería 0,35 sobre, ¿cuánto es la tasa de depreciación? Es esta ahora, 0,0924 más la tasa de crecimiento poblacional, que es del 10%, toda esta expresión elevada a la 1 menos 0, a la 1 sobre 1 menos 0,55. Capital de estado estacionario o K estrellita, acuérdense que está expresado en términos per cápita. ¿Cuánto sería? Sería 3,779. Y acá anotemos, si quieren, para que nos acordemos, cuál sería la formulita de el nivel de producto per cápita en estado estacionario. Muy similar a esta formulita, habíamos dicho, tasa de ahorro sobre delta más n elevado a la alfa sobre 1 menos alfa. 0,35. Ahí odio cuando se me hace así. Tengo que sacar punta al lápiz.
sería 0,35 sobre 0,1924 elevado a la 0,55. Fíjense que 1 menos alfa, o sea, 1 menos 0,55 es 0,45 y si hacemos las cuentas, esto es 2,078. Entonces ya tenemos el nivel de capital per cápita y de producto per cápita en estado estacionario. ¿Qué pasó en relación a la situación inicial? Aumentó la tasa de depreciación. ¿Qué pasó con el producto per cápita y con el capital per cápita? ¿Cuánto era el capital antes? El capital en estado estacionario, en la situación inicial, 4,38. ¿Cuánto obtuvimos ahora? Un valorcito más pequeño. Entonces, si aumenta la tasa de depreciación, ¿qué pasa con el capital en estado estacionario? Disminuye. Y por ende, ¿qué va a pasar con el nivel de producto? Ahora es 2, algo y bueno, antes era 2,25 y ahora es 2,08. También disminuye el nivel de producto per cápita de estado estacionario. Veamos el L. Si la tasa de depreciación cae a la mitad, calcular el nuevo K y la producción per cápita en estado estacionario. Acá yo lo que voy a hacer es siempre tomar como base la situación inicial. Entonces, si cae a la mitad, ahora la tasa de depreciación, ¿cuánto era antes? En la situación inicial, 0,08, o sea, del 8%. Ahora, la nueva tasa de depreciación, ¿cuánto va a ser? Del 4%. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a estimar? Voy a estimar cuál es el capital per cápita y el producto por trabajador en estado estacionario. Bueno, ya hemos utilizado la formulita, así que no hace falta volver a escribirla. Yo simplemente les voy a indicar el resultado. El capital per cápita en estado estacionario es 7,66, uno, y el producto per cápita de estado estacionario es 3,066. Entonces, si tomamos como base la situación inicial, si delta disminuye, acuérdense, antes era 0, era del 8%, ahora es del 4%. ¿Qué es lo que pasó con el capital? A ver, si delta aumenta, ¿qué pasaba? Caía tanto. El capital per cápita y el producto per cápita de estado estacionario. Si ahora disminuye la tasa de depreciación, entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde están mis valorcitos? Fíjense, el capital, en la situación inicial, el capital per cápita de estado estacionario era 4,38 y el nivel de producto era 2,25. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo son ahora más grandes? Entonces, aumenta el capital per cápita y el producto per cápita en estado estacionario. Muy bien, yo hace rato simplemente les mostré el gráfico de la situación inicial.
Ahora veamos cómo se graficarían entonces estas tres situaciones. Entonces vemos una situación inicial, teníamos la tasa de depreciación del 8%, luego ¿qué pasó? Aumentó la tasa de depreciación, la situación en el inciso L que nos planteaba que disminuía la tasa de depreciación, entonces veamos qué pasó con el producto per cápita y el capital per cápita en estado estacionario. O sea, cuando la derivada de K minúscula con respecto al tiempo es igual a cero. Entonces lo que vamos a tener es un gráfico donde, por un lado, vamos a tener la función de producción en términos per cápita. Si ya salió, fíjense, ahora sí lo vamos a poder apreciar. Entonces yo para hacer mi gráfico, ¿qué hice? Tome en cuenta, vamos a hacer esto un poquito más grande primero. Entonces lo que hice fue armarme una tablita. Tengo valorcitos de K y ¿qué era? Era la función de producción en términos per cápita. O sea, K minúscula elevado a la 0,55. Luego lo que hice fue obtener las rectas que me representan la depreciación efectiva de el capital per cápita. Entonces, en la situación inicial, ¿qué pasaba? La tasa de crecimiento poblacional era del 10% y la tasa de depreciación era del 8%. 0,10 más 0,08, ¿cuánto es? 0,18. Entonces, esto sería la situación inicial. La tasa, la recta que nos muestra la situación inicial va a estar dada por las combinaciones de K y de esta columnita que sería la tercera. Luego, ¿qué ocurrió? En el inciso K nos plantean que aumenta la tasa de depreciación, entonces ahora es 9,24%. Entonces, si le sumo la tasa de crecimiento de la población, ¿cuánto me quedaría? 0,1924 por K. Entonces, esto es lo que nos muestra cuando aumenta la tasa de depreciación en relación a la situación inicial. Y en el inciso L que nos planteaban que la tasa de depreciación caía a la mitad en relación a la situación inicial, o sea, ¿qué pasa? N más delta, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,14. Por otro lado, la inversión bruta, que no es otra cosa que la tasa de ahorro por el producto en términos per cápita, acá, ¿cómo lo calculamos? Es 0,35, si quieren acá les muestro la formulita. Yo que hice 0,35 por el capital, perdón, no por el capital, sino por la columna C, donde, ¿qué tenemos? Tenemos el producto en términos per cápita. Entonces yo hago los cálculos. Fíjense que si yo le tendría que pedir esto que lo hagan a mano, fíjense lo complicado que sería, tendría que estar calculando todo esto y recién, bueno, si bien podrían tomar menos valorcitos, pero al menos tres valorcitos tendrían que tomar para hacer una curva. Entonces, una vez que tengo estimado esto, ¿qué es lo que hago? Entonces acá les muestro el gráfico. ¿Qué ubicábamos en el eje horizontal? Los valores del capital per cápita. ¿Qué ubicamos en el eje vertical? Y acá está mal expresado, acá tengo que corregir, no es I, es K. Ahí está, listo. Es F de K. En este caso estamos ubicando
cada una de las funciones, que tenemos la función de producción en términos per cápita, fíjense que va a ser la curva más alta, por decirlo de alguna manera. Esta es Y, voy a usar esta es Y. Después va a haber una curva que es proporcional a esta celeste, que no va a ser otra cosa que S por I. O sea, la tasa de ahorro multiplicado por la función de producción en términos per cápita, que es esta azul. Muy bien, ¿cuál era la situación inicial? Entonces, era cuando la tasa de depreciación era del 8%. Entonces, la recta que nos muestra la depreciación efectiva del capital per cápita sería esta roja. Entonces, ¿dónde se cortan la curva azul, esta curva azul, con la roja que nos va a determinar el nivel de capital en estado estacionario? ¿Cuánto habíamos sacado en la situación inicial? A ver, 4,38. Fíjense que está entre 4 y 5, así que es correcto nuestro gráfico. Después, ¿qué hacíamos? Entonces, fíjense que le estoy mostrando lo mismo que hace rato había hecho. Esto sería 4,38. Lo había hecho a mano alzada, el grafiquito. Ahora sí lo estamos viendo graficado a escala. Entonces, ¿qué hacía? Me tenía que ir a la función, uy, a la función de producción en términos per cápita, ¿qué iba a hacer? Iba a leer en el eje vertical cuál era el valorcito del producto per cápita, que en este caso se encuentra entre 2 y 2,5. Analíticamente, cuando habíamos resuelto esto que habíamos obtenido, ¿dónde está el anterior? 2,25. Muy bien. Entonces, esta es la situación inicial. Ahora bien, podríamos ver qué pasó cuando aumentó y cuando disminuyó la tasa de depreciación. El corte, cuando la curva azul se corta con la amarilla, ¿qué estaríamos viendo? Cuando se incrementa la tasa de depreciación. Entonces, si se incrementa la tasa de depreciación, acuérdense que estas líneas rectas, en definitiva, son, mejor dicho, son delta más n por el capital per cápita. Entonces, si aumenta n, esto se va a hacer más grande, el numerito que multiplica acá minúscula. Por lo tanto, veríamos una recta más empinada. Todas las rectas tienen pendiente positiva, pero fíjense que la amarilla es más empinada. ¿Por qué? Sería 0,19 por K. Bueno, veamos dónde corta la recta amarilla al azul, en este puntito. Acá parecería que es 4. Nosotros, ¿cuánto habíamos calculado que era? 3,77. Quizás si lo hacemos al gráfico más grande, ahí se podría apreciar un poco mejor. A ver, veamos si tenemos suerte. Sí, fíjense que yo lo estaba mirando como si se cortaran acá. En realidad se cortan en esta partecita. Más grande, un poquitito más grande. Entonces, la curva azul se corta con la amarilla en ese punto.
Entonces esto sería 3,77. El nivel de capital per cápita de estado estacionario. Nuevamente, ¿qué tendría que hacer para poder determinar el nivel de producto per cápita? ¿A dónde me voy a tener que ir? A la función de producción en términos per cápita y en el eje vertical leo lo que sería la el nivel de producto per cápita. Que en el caso nuestro, si quieren, veamos los datos. ¿Cuánto era? Era 2,78. Entonces habíamos dicho, aumentaba la tasa de depreciación y veíamos que disminuía el nivel de capital per cápita y de producto per cápita de estado estacionario. Luego podríamos ver qué pasa cuando, acuérdense que la situación inicial estaba dada por la intersección, bueno, o por donde se cortan la curva azul con la roja. Ese era nuestro caso base, donde teníamos que el capital per cápita de estado estacionario era 4, algo. ¿Qué pasaba si aumentaba la tasa de depreciación? Nuestro capital per cápita de estado estacionario era 3,77. Por otro lado, ¿qué pasa si la tasa de depreciación disminuye? Fíjense que eso lo vamos a ver con esta recta gris que es 0,14 por el capital per cápita. Ahí que teníamos, era N, que acuérdense que la tasa de crecimiento poblacional era 0,10 y la tasa de crecimiento, perdón, la tasa de depreciación, ¿cuánto era? Era del 4%, o sea, 0,14 por K minúscula. Como es un valorcito más pequeño el que multiplica acá, entonces si bien la recta tiene pendiente positiva, fíjense que está más aplanada en comparación a las otras. Y fíjense que en este caso va a cortar a la curva azul en un valorcito mucho más alto, entre 7 y 8. Entonces acá podemos ver en el gráfico, bueno, si quieren este lo marquemos. Este sí se va a poder apreciar un poquito mejor. Fíjense que ahí vemos dónde se corta la curva azul con la gris. Entonces acá tengo el capital de estado estacionario. Mejor le pongamos asterisco. A ver, ponerla así. Vamos a ponerlo con un trazo más fino. Fíjense, ese sería el capital de estado estacionario. Y me voy a la función de producción en per cápita y veo cuál sería el valorcito en el eje vertical. 3, algo. Entonces, el capital per cápita de estado estacionario se encuentra entre 7 y 8, que nosotros si habíamos, si se fijan la estimación que habíamos hecho, era 7,66 y fíjense que el nivel de ingreso de producto per cápita, ¿cuánto es? Es 3,7 si quieren lo redondeamos. Poquito por encima del 3. Entonces acá tenemos el nivel de producto per cápita de estado estacionario. Entonces, en este gráfico podemos ver las distintas situaciones. ¿Qué es lo que se ha alterado? Hemos modificado, dependiendo del valorcito de la tasa de depreciación, la recta que nos representa la depreciación efectiva del capital per cápita. Muy bien. Hace rato yo les había dicho que si teníamos en cuenta lo que era la tasa de crecimiento,
del capital per cápita, podíamos distinguir dos curvas, la curva de ahorro y la curva de depreciación. Entonces yo hice en el mismo gráfico la curva de ahorro y la curva de depreciación. Fíjense que vamos a tener tres casos distintos dependiendo el valor que toma la tasa de depreciación. A ver, repasemos un poquito antes de mostrarle esto. Entonces teníamos K punto, línea más gruesa, K punto que era igual a ¿qué cosa? A la tasa de ahorro por la función de producción en términos per cápita menos delta más N por K minúscula. Tasa de crecimiento del capital per cápita era K punto minúscula sobre K minúscula. Y esto habíamos dicho que era S por F de K sobre K menos delta más C. Y habíamos indicado que esto era la curva de ahorro y esta expresión la vamos a llamar curva de depreciación. Entonces el gráfico, ¿en qué plano lo vamos a hacer? Lo vamos a representar. Muy bien. En el eje horizontal vamos a ubicar el capital per cápita, en el eje vertical la curva de ahorro y la curva de depreciación. En el caso particular de la economía que estábamos analizando, la curva de ahorro tiene la siguiente expresión. ¿Cuánto era la tasa de ahorro? Era 0,35. Producto per cápita era K elevado a la 0,55 sobre K. Entonces esto en definitiva lo podemos escribir como 0,35, cociente de potencia de igual base que se hace, se resta por K elevado a la menos 0,45. O también si quieren, 0,35 dividido K elevado a la 0,45. ¿Cómo sería el gráfico de la curva de ahorro? Va a ser una curva decreciente. Esta sería la curva de ahorro. ¿Por qué? Fíjense, tenemos una constante dividido un numerito. Mejor dicho, una expresión que es K elevado a un cierto exponente. A medida que aumenta K, ¿qué va a pasar? Esto se va a hacer más grande. Pero acá lo tengo en el denominador. Entonces esto es un cociente. Tengo un numerito que es una constante y acá K va a ir aumentando. Los que se acuerdan de matemática 2, saquen límite. Entonces, ¿qué pasaría cuando K tiende a infinito? Cuando K tiende a infinito, ¿qué va a tener esta curva de ahorro? Va a tener una asíntota. ¿Qué va a pasar? Se va a acercar a cero, pero nunca lo va a tocar. Por otro lado, ¿qué pasaría si K tiende a cero? Si K tiende a cero, la curva de ahorro se va a acercar al eje vertical, pero no lo va a tocar. Muy bien. Entonces, por eso es que vemos que la curva de ahorro es una curva decreciente. ¿Cómo sería la curva de depreciación en el caso de la economía que estábamos analizando? Bueno, veamos la situación inicial. ¿Cuánto era la tasa de depreciación? Era del 8%. La tasa de crecimiento de la población, ¿cuánto era? Del 10%. No me olvido de multiplicarlo. Perdón, no se multiplica acá, ya estamos dividiendo por K. Así que sería simplemente una línea recta horizontal. Esto sería 0,18. Una línea recta a la altura de donde sea 0,18. Supongamos que es acá, 0,18.
donde se corta la curva de depreciación con la curva de ahorro, que podemos leer el nivel de capital de estado, capital per cápita de estado estacionario. Muy bien, ya viendo esto, ya habiendo visto esto, entonces estamos en condiciones de comparar las distintas situaciones. Acá que tenemos la situación inicial. Nuestra curva de depreciación inicialmente era 0,18. Luego se alteró la tasa de depreciación. Entonces, en celeste, a ver si le puse la leyenda. A ver. Entonces, fíjense cómo yo hice mi cuadrito. Le di distintos valorcitos al capital per cápita, la curva de ahorro, entonces, que era 0,35 dividido K elevado a la 0,45. La curva de depreciación, acuérdense que es una línea recta horizontal. La curva de, entonces grafiqué la curva de depreciación en los distintos casos. Cero, 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 ahí. Eso aquí, demasiado, soy feo. A ver, pongamos 0,0. Acá yo le estoy cambiando el valorcito porque le he puesto 0,5. Si yo pongo 0,5 acá, fíjense que acá se ve como un espacio que no debería haber entre el eje vertical y las curvas de depreciación. Así que tendría que ponerle un numerito bien pegadito al cero, porque fíjense que si yo pongo cero acá, no se va a poder calcular la curva de ahorro, me va a saltar un error. Por eso es que no lo pongo. Entonces tendría que ser un numerito bien cercano a cero, bueno, 0,01. A ver qué tal me sale el gráfico. Es lo que ya habíamos probado. Fíjense que acá me sale feo. A ver. 0,15, no, 0,2. A ver. Bueno, ahí está bien. Entonces acuérdense que la línea recta va a tocar al eje vertical. Acá pareciera que no la toca, pero es por esa cuestión de que yo el numerito que pongo, si pongo un numerito, si pongo cero acá, la curva de ahorro no se va a poder calcular. Lo podría haber hecho, podría haber tomado valores distintos para obtener esta curva de ahorro y no, y para graficar la curva de depreciación podría haber incluido el cero. Bueno, entonces este sería nuestro gráfico. Tenemos la curva de ahorro, que sería esta s- azul, digamos, azul celeste, un azul claro, bueno, no llegando a ser celeste. La curva de depreciación, entonces la situación inicial, ¿cuál era? Es la curva de depreciación igual a 0,18, o sea, esta gris. Entonces se cortaba, donde se cortan, se determinaba qué cosa, el capital de estado estacionario. Entonces, este sería el capital de estado estacionario. Otra vez lo mismo. Está en la situación inicial, si quieren le ponemos sub cero. Ahora, ¿qué pasa? En el inciso K, ¿qué es lo que sucedía? En el inciso K, la tasa de depreciación aumentaba un 15,5%. Entonces, la nueva tasa de depreciación, ¿cuánto era? Era 9,24. Que si le sumamos la tasa de crecimiento poblacional, ¿cuánto sería? Sería
0,1924. Entonces veamos dónde se corta la curva azul, que es la curva de ahorro, con la amarilla, por aquí. Entonces este sería el capital en estado estacionario cuando la tasa de depreciación aumenta. ¿Se acuerdan que era 4, no me acuerdo cuánto era 4, 4 y algo era en la situación inicial y después cuando aumentaba la tasa de depreciación, a ver, seamos correctos, a ver, veamos el valorcito. En la situación inicial era 4,38 y posteriormente, cuando aumentaba la tasa de depreciación, el capital per cápita de estado estacionario, ¿cuánto era? Era 3,66. Fíjense, ahí se corta la eh, recta amarilla con la azul. Por otro lado, ¿qué pasaba si la tasa de depreciación disminuía en relación a la situación inicial, que era acuérdense que la curva que nos muestra la situación inicial en cuanto a la curva de depreciación, ¿cuál es? La gris. Ahora, si cae la tasa de depreciación, ¿qué ocurre? ¿Dónde se corta con la curva azul? Casi 8. Acá si quieren lo podemos hacer más grande. Y ese valor particularmente era 7,66. A ver, lo vamos a hacer más grande para apreciarlo mejor. Y se nota un poquito más. Acá borremos. Entonces no lo voy a marcar de vuelta, simplemente lo vamos a ver rápidamente. Así no perdemos más tiempo en el examen de este gráfico. Entonces, situación inicial, donde se corta la recta gris con la curva azul. Habíamos dicho que el estado estacionario se encontraba, era 4, algo. No me acuerdo cuánto era 4. Más de 4. 4,77, por ahí. A ver, tenía 4,38. 4,38. Era 4,38 y lo vemos aquí. Cuando se cortan la curva azul y la gris. Por otro lado, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de depreciación? Veamos dónde se corta la nueva curva de depreciación con la curva de ahorro, que era la azul. Entonces es en 3, algo, 3,66 era el nivel de capital per cápita de estado estacionario. Y ahora, cuando veíamos que la tasa de depreciación disminuía, entonces veamos esto gráficamente, la curva de depreciación disminuye porque cae la tasa de depreciación. La nueva curva de depreciación, si comparamos con la situación inicial, ¿cuánto sería? Sería esta roja, donde corta la curva azul, es entre 7 y 8, que eso era 7,77 aproximadamente, era el nuevo valor del capital per cápita de estado estacionario. Entonces, el gráfico que nos va a mostrar que vamos a mantener, que la curva de ahorro en las distintas situaciones no se alteró. ¿Por qué? Porque la tasa de ahorro sigue siendo la misma. Sin embargo, ¿qué es lo que se alteró? La tasa de depreciación.
Y la curva de depreciación depende de la tasa de depreciación. La curva de depreciación es una constante que es la suma de la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento de la población. Por lo tanto, entonces vemos las distintas situaciones. Entonces vamos a ver que se cortan en puntos distintos. Y eso nos va a mostrar cuando vamos hacia el eje horizontal los distintos niveles de capital en estado estacionario. Muy bien. Entonces dejemos esto por un momento. Estuve hablando con el chatbot y también le pedí que me haga un problemita a ver de el modelo de Solo. Entonces me dice, la economía de un país se describe con una función de producción con Douglas. Y dice I igual a K elevado a la 0,3 por L elevado a la 0,7, donde I es el producto, K es el capital y L es el trabajo. Dice, se sabe que la tasa de ahorro S es del 20%, o sea, fíjense que acá eh, me la muestra expresada en tanto por uno también. La tasa de depreciación es delta, es del 10%, es igual a 0,1. La tasa de la población crece una tasa N, que es del 2%, 0,02. Se pide expresar el modelo en términos per cápita. Y me dice que I es igual. Y minúscula, o sea, el producto per cápita va a ser igual al nivel de producto agregado sobre la cantidad de trabajadores o la cantidad de población que habíamos dicho que era lo mismo. Y K minúscula, que es tal como la habíamos definido. Calcular la dinámica del capital per cápita. Yo cuando vi esto digo, ya se equivocó ChatGPT, pero ojo que esta notación es la que usa el libro de Sachs. Pero nosotros siempre vamos a tener en cuenta como referencia la notación que les dio el profe Pagani. Así que fíjense que acá dice delta de K minúscula. Pero en definitiva esto, tomémoslo como que es K punto. K minúscula punto. Entonces esto sería la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan. Después dice 3, determinar el nivel de capital per cápita de estado estacionario. K asterisco, calcular el producto per cápita de estado estacionario. Y asterisco, explicar qué ocurriría si la tasa de ahorro aumentara al 30%. Muy bien, entonces el chatbot me mostró una solución. Que tenemos la producción per cápita. Nos quedaría K minúscula elevado a la 0,3, que por lo que estuvimos viendo en la clase, eso es correcto. La dinámica del capital per cápita, entonces, ojo acá, esto, en realidad, ¿qué sería? A ver, esto lo voy a copiar en una hojita nueva. Entonces, esto, ¿qué sería? Sería K punto en realidad. A ver, esto sería K punto. Entonces sería 0,2, que es la tasa de ahorro por la función de producción en términos per cápita. Y por otro lado, a ver si nos acordamos, la tasa de depreciación es del 10% y la tasa de crecimiento de la población es del 2%. O sea, 0,1 más 0,02 es 0,12. Esto es delta más N, multiplicado por el capital per cápita. Ahí está, ahí nos lo explica. En estado estacionario, ¿cuál sería el valor del capital el capital per cápita en estado estacionario? ¿Qué hace? Dice K punto igual a cero y dice este está restando. Bueno, en este caso lo que hace es igualar los dos términos que teníamos en el segundo miembro. Y lo que hace es despejar K. En este caso dice, bueno, tengo 0,2 por K elevado a la 0,3 es igual a 0,12.
0,2 por K elevado a la 0,3 es igual a 0,12 por K. Muy bien. Entonces, este 0,2 se está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, y yo tengo, del otro lado tengo, entonces K elevado a la 0,3 está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces me quedaría en el segundo miembro K elevado a la, mejor dicho, K elevado a la 1 dividido K elevado a la 0,3. 1 menos 0,3 que me va a dar K elevado a la 0,7. Estoy restando el exponente, sería 1, K elevado a la 1 menos 0,3. Bueno, y entonces yo necesito despejar K. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar a ambos miembros a la 1 sobre este exponente. Entonces, el capital per cápita en estado estacionario va a ser aproximadamente 2,11. Luego se calcula el producto per cápita en estado estacionario. Y fíjense que tenemos K elevado a la 0,3. El capital en estado estacionario era 2,11, lo elevo a la 0,3. El producto per cápita o por trabajador en estado estacionario es 1,25. Y luego me dicen, ¿qué pasa si aumenta la tasa de ahorro? Ahora es 30%. Inicialmente, ¿cuánto era la tasa de ahorro? Era del 20%. Se incrementa la tasa de ahorro. ¿Qué es lo que podemos ver en relación al capital en estado estacionario y el nivel de producto? Acuérdense todo esto en términos per cápita. Y bueno, hacemos las estimaciones y obtenemos que el producto per cápita ahora es 3,56 y el nivel de capital del producto per cápita, perdón, va a ser 1,44. ¿Y qué entendemos aquí? Si comparamos con la situación inicial, ¿cuánto era el capital per cápita? Era 2,11. Ahora fíjense que es 3,56. Con una mayor tasa de ahorro, la economía alcanza un nivel más alto de capital y de producto per cápita en el estado estacionario. ¿Cómo lo veríamos gráficamente? Tenemos el capital per cápita, F de K, función de producción en términos per cápita. Esta curva que nos muestra la inversión bruta, vamos a graficar dos diferentes. Voy a poner S' por I. Entonces, donde S' es mayor que S. La recta, uy, acuérdense que nace desde el origen, que nos muestra la depreciación efectiva del capital per cápita. Entonces, hace rato nosotros hicimos los cálculos y vimos que cuando la tasa de ahorro es más alta, ¿qué pasaba? Se alcanzaba un nivel de producto per cápita y un nivel de capital per cápita más altos. Miren si lo hacemos con el gráfico nomás, si lo analizamos. Entonces, fíjense que la tasa de ahorro, supongamos que inicialmente era S. ¿Cuál es el nivel de capital per cápita de estado estacionario? Asterisco, acá si quieren pongamos sub 0 para hacer relacionar para relacionarlo con la situación inicial, me voy a la función de producción per cápita y leo el nivel de producto per cápita en el eje vertical. Ahora, ¿qué pasó? La tasa de ahorro, ¿cuánto es? Aumentó, si quieren pongamos aumento S de S,
Aumentó la tasa de ahorro, así vamos a poner. Aumentó la tasa de ahorro directamente. Ahora, la nueva tasa de ahorro, ¿cuánto es? Es S'. ¿Qué pasó con esta curva? Fíjense que aumentó. Se desplaza hacia arriba la curva. Y ahora, ¿dónde corta? A la recta azul, que nos muestra la depreciación efectiva del capital per cápita. En este puntito, acá vamos a leer el nuevo nivel de capital per cápita de estado estacionario. Si quieren, le ponemos sub 1. Voy a leer en el eje vertical cuál sería el nivel de producto per cápita. Entonces, ¿qué pasó? La tasa de ahorro aumentó. Veamos que el nivel de capital en estado estacionario ahora es más elevado. Y también podemos observar que el nivel de producto per cápita me lleva, eh, mejor dicho, que el aumento de la tasa de ahorro lleva a que el producto per cápita de estado estacionario sea más elevado. Sin embargo, la tasa de crecimiento de largo plazo sigue siendo cero. Porque acuérdense que en el largo plazo, en el estado estacionario, no crecen las variables en términos per cápita. Y las variables agregadas, o sea, K mayúscula, I mayúscula y C mayúscula, que sería el consumo, van a crecer a la tasa N. Entonces, si bien nosotros ve dónde dice el grafiquito de la curva de ahorro, y bien yo le mostré el gráfico de la curva de ahorro, y esto, la curva de ahorro y de depreciación, lo que vemos como distancia, fíjense, esta distancia nos está mostrando que la tasa de crecimiento del capital es mayor que cero. Por otro lado, cuando la curva de depreciación se encuentra por encima de la curva de ahorro, la tasa de crecimiento del capital per cápita es menor que cero. En estado estacionario coinciden, ahí la tasa de crecimiento del capital per cápita es cero. Por último, que no se lo mencioné, pero estaría bueno decirlo, es que la tasa de crecimiento del producto per cápita va a ser una proporción de la tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces, en el caso de la economía que estábamos analizando, ¿cuánto era la participación del capital en la renta o en el ingreso? Era 0,55. Entonces, en estado estacionario, que vemos que las variables en términos per cápita no crecen. Entonces, sí podemos observar que hay, como por decirlo de alguna manera, estados de transición cuando no estamos llegando, cuando no estamos todavía en el estado estacionario, o sea que es la situación de largo plazo. Y ahí sí podemos observar tasas de crecimiento que pueden ser positivas o negativas, no hay problema ahí. Pero en estado estacionario no crecen las variables en términos per cápita. Y las agregadas sí lo hacen, pero al ritmo de la tasa de crecimiento de la población. Por lo tanto, si bien este modelito es útil, le vimos, ay, ¿qué pasa si aumenta la tasa de ahorro? No lo vimos acá, pero sí lo tienen en el práctico. ¿Qué pasa si se modifica la tasa de crecimiento poblacional? Y, y hemos obtenido ciertas conclusiones.
El asunto es que en este caso, este modelito no nos sirve para explicar por qué hay países que siguen creciendo en el largo plazo. Yo les decía en la clase de ayer, acuérdense del profe Pagani que le debe haber mostrado algún gráfico de la economía, ya sea estadounidense o de otro país, y le va a mostrar la evolución a lo largo de los años del producto. Y el producto sigue creciendo. Sí, en algunos momentos puede ser que disminuya, hay alteraciones, pero no se estanca. Entonces nosotros, este modelo, fíjense que no nos sirve para eso. Entonces acuérdense, cuando nosotros vimos al principio el cuadrito comparativo y nos decía en el largo plazo la tasa de crecimiento del producto per cápita tiende a cero. O sea, no, el producto per cápita no crece en el estado estacionario. Y entonces, ¿cómo podemos explicar que hay economías que siguen pasando los años y siguen creciendo? Entonces, este modelito se queda corto, por decirlo de alguna manera, para explicar un hecho que es verificable en la realidad, que es que los países experimentan tasas de crecimiento a lo largo del tiempo. Y no se quedan no es que en el estado estacionario no crecen. Acá lo que le está mostrando el modelo que llega a un determinado nivel de capital en estado de capital per cápita y del producto per cápita en estado estacionario. Y ahí se quedó nomás. Listo. Pero no sigue creciendo. Entonces eso es lo que nos falta analizar y por eso es que después ustedes van a ver otros modelos, vamos a ver modelo de solo uso con tecnología y después el modelo de Romer. Y bueno, este no lo vamos a ver, no va a quedar tiempo de explicar. Le he pedido otro ejemplo al chatbot, pero entonces si ustedes quieren pueden probar ahí de pedirle algún ejercicio que les resuelva como que les plantee un ejercicio, no que les resuelva los ejercicios del práctico, pero sí que les dé otro ejemplo para practicar el modelo de Solo Swan, por ejemplo. No fue muy efectivo, si quieren les comento eso brevemente. Le pedí algunos ejercicios de el modelo de Harold Domar y como que alucinaba. Me presentaba cosas que no vemos en la materia, así que mucho cuidado con eso, siempre tener a mano o consultar, primero haber leído algo de la presentación de teoría, qué es lo que vieron en práctica, cosa de que hay veces que si uno no es muy detallado en el prompt, puede ser que se vaya por otro lado. Así que eso siempre tenerlo en cuenta. Bueno, siendo las 19:57, dejo de compartir. Y vamos a terminar con la grabación.